Los Pokégogs eran criaturas supuestamente escondidas en rojo y azul que se rumoreaban a finales de los 90. Muchas personas hablaban sobre que se podía atrapar Pokémones totalmente diferentes a los 150 en las primeras ediciones de Pokémon. Unos supuestos monstruos que tenían 100 veces más poder que Mewtwo y que eran muy difíciles de conseguir. Los Pokégogs en su tiempo eran supuestamente Pokémon divinos y extremadamente poderosos. Pero asimismo los rumores decían que la forma de encontrarlos era muy difícil. Los rumores decían que para capturarlos se debían seguir muchos pasos bastante complejos, diría yo. Un ejemplo claro de esto son los rumores que decían que tenías que pasar la liga 70 veces, hablar con cierto personaje 180 veces y entre otras cosas. The Pokégod Factory. Era una página web en donde se creaban imágenes de la Pokédex de estos Pokégogs. Obviamente estas imágenes eran falsas. Sin embargo, en cuanto a los rumores de los trucos, fueron creados por muchas personas anónimas. Muchos se creían estos rumores falsos, debido a que en los años 90 había muy poca tecnología e información en el internet. Y por ende era más difícil comprobar para una persona promedio si un rumor de internet era falso o verdadero. El primer Pokégod del que hablaremos se llama Nidogog. Una supuesta evolución de Nidoking. Su truco no era tan difícil a comparación de otros Pokégogs. El truco decía que para obtenerlo era necesario tener un Slowbro, un Nidoking y un Nidoqueen en nivel 100. Pasar la liga 2 veces con los Pokémon anteriormente mencionados. Luego de haber hecho esto tenemos que ir al laboratorio Pokémon de Pueblo Paleta y hablar con el profesor Oak. Él nos dirá cómo conseguir un objeto para hacer evolucionar a Nidoking. La piedra niebla. Al hacer todo lo que nos dice el profesor Oak, podremos obtener la piedra niebla para evolucionar a Nidoking. Al hacer esto este evolucionará a Nidogog. Lo más curioso de todo esto es que este relato falso me suena muy familiar a la sexta generación. En ambos casos el profesor nos da un inicial de Kanto y nos da una piedra para evolucionar a una cuarta forma a un Pokémon. En el caso 1 del relato falso a Nidogog con la piedra niebla, y en el caso 2 al inicial de Kanto que escogimos con la piedra mega evolutiva. Mewtwo. En su tiempo decían que era una posible evolución de Mewtwo. Es increíble como los rumores llegaron hasta ponerle una evolución a un legendario. Según la descripción de la Pokédex, sacada de The Pokémon Factory decía: es el segundo intento de clonación de Mewtwo. Tiene increíbles poderes psíquicos y de lucha. Curiosamente en la sexta generación Mega Mewtwo X es tipo psíquico lucha. Y además Mega Mewtwo Y se parece bastante a Mewtwo. El truco decía que para atraparlo debíamos ir a la mazmorra rara. Utilizar la Pokéflauta 33 veces y luego usábamos destello. Entonces hablamos con Mewtwo. Empezará la batalla pero en vez de Mewtwo, será Mewtwo. Este rumor se creó debido a que la primera película de Pokémon no había sido estrenada en América. Sin embargo en las páginas web japonesas ya rondaban imágenes de esta película. En algunas de ellas se apreciaba a Mewtwo con una armadura, debido a que en ese tiempo la conexión de páginas web de diferentes idiomas no era muy buena. Muchos americanos que vieron las imágenes pensaron que se trataba de un tipo de tráiler que anunciaba la existencia de un Pokémon escondido en rojo y azul. Y no de la película. Mew. Definitivamente uno de los Pokégogs más interesantes e importantes de este fenómeno. Es el único Pokégod que realmente existió dentro del código y la programación de los juegos Pokémon Rojo, Pokémon Verde y Pokémon Azul. Empecemos desde su origen tan curioso. Todo empezó cuando Game Freak iba a lanzar los primeros juegos de Pokémon para la Game Boy en Japón. Todo estaba terminado y ya faltaba poco para estrenar los nuevos juegos. Sin embargo Shigeki Morimoto, programador de Pokémon, decidió introducir el código de un nuevo Pokémon sin ser supervisado. Mew. Lo programa en secreto sin que nadie se diese cuenta. Lo hizo simplemente como una broma, sin embargo es increíble como una pequeña broma hizo una increíble historia en el mundo de los juegos de rol. Después de los lanzamientos de Rojo y Verde japonés, tanto Morimoto como todo el personal de Game Freak sabían de la existencia de Mew. Pero nadie más. Todo parece indicar que según la historia Mewtwo era el clon de Mew. Mas sin embargo este último era imposible de capturar si no fuera por la broma de Morimoto. Tajiri, el creador principal de Pokémon, anunció que existía un Pokémon diferente a los 150.
Game Freak se aprovechó de esto y empezaron a hacer eventos en donde los ganadores recibían a Mew como recompensa. Esta frase que dijo Tajiri sobre un Pokémon escondido dejó sorprendidos a muchos fans que seguían la franquicia. Todos lo querían obtener, todos lo querían atrapar. Desde esta parte de la historia es donde Mew entra al fenómeno Pokégod. Los fans empezaron a hacer especulaciones que decían que se podría atrapar al Pokémon Mew de distintas maneras. Los trucos más conocidos decían que Mew estaba debajo del camión que se ubica al lado del barco. Esto es debido a que este camión no tiene una acción en el juego y muchos pensaron que la verdadera razón de por qué estaba ese camión era por Mew. Otro decía que tenía que completar los 151 Pokémon y hacer una serie de pasos complejos para recibir en vez del diploma que te da el profesor Oukami. Todos estos trucos eran falsos, a excepción de uno. Ese es nada más y nada menos que el glitch, en donde usamos vuelo o teletransportación frente a un entrenador y luego hacer algunos pasos. Gracias a este glitch era posible encontrar a Mew. Ya estaba confirmada la existencia de Mew. Por todos lados donde había la palabra Pokémon estaba Mew. Desde la aparición de la intro del anime, hasta en un fragmento del principio del manga. Era extremadamente promocionado por la franquicia. Entonces muchos empezaron a preguntarse: si Mew es real, entonces ¿por qué no podrían ser reales los otros Pokégods? Mew es extremadamente importante con este fenómeno llamado Pokégod. No solo porque sea el único Pokégod real, sino también porque gracias a él, la gente empezó a creer en los otros Pokégods. Sabmokuno. Un Pokégod que se rumoreaba que era la combinación de las tres aves legendarias: Articuno, Zapdos y Moltres. Las especulaciones y los rumores comenzaron cuando algunos fans de la franquicia vieron un capítulo del manga Pokémon especial, en donde se veían a las tres aves fusionarse debido a un experimento del equipo Rocket en el manga. Muchos creyeron que este Pokémon estaría en los juegos debido a que precisamente en este manga también apareció Mew, el Pokégod real. Muchos vieron al manga como una fuente confiable y fiel a los videojuegos y creyeron que realmente Sabmokuno estaba en los juegos de la primera generación. Sabmokuno no fue el único Pokégod falso que apareció en una marca de la franquicia Pokémon. También hay que mencionar a Venustoise. En un capítulo del anime un Gastly crea a la fusión de Venusaur y Blastoise gracias a una ilusión. La fusión tan solo aparece pocos segundos en el capítulo. Sin embargo, es increíble que se haya creado un rumor tan grande tan solo por un pequeño fragmento del anime. Las especulaciones no se demoraron. Las personas empezaron a rumorear sobre que se podía atrapar a Venustoise, la fusión de Venusaur y Blastoise en los juegos. Rumores y trucos falsos de cómo se debía atrapar. Imágenes fakes y entre otras cosas. Pikachu. Sus rumores decían que era un Pokémon extremadamente poderoso escondido en rojo y azul. En un video ya había hablado de él, pero en este contaré su historia más detallada. Todo empezó cuando estaban planeando sacar Pokémon Oro y Plata en Japón. Durante ese tiempo en América no se sabía mucho de estas versiones. Y apenas en América los juegos de Pokémon Rojo y Azul eran muy vendidos y estaban aún de moda. Mientras tanto en Japón en 1997 estaban mostrando en una convención algunos betas de la futura generación de Pokémon. Dentro de una de ellas estaba el curioso beta de Marín. Su forma beta era un poco diferente a su forma actual como pueden apreciar. Era púrpura y su diseño era un poco menos circular. Esta imagen y algunas otras fueron puestas en libertad en el mundo de la internet. Algunos americanos viendo la imagen le vieron bastante similitud a Pikachu y pensaron que tendría que ver con él. Llegaron las especulaciones. Asimismo como pasó con Mewtwo con Sabmokuno. Muchos pensaron que Pikachu estaba en rojo y azul. Y no solo eso, sino que también pensaron que era una posible evolución de Pikachu o de Raichu. La primera razón de que los fans pensaran esto, es debido a que en la primera temporada del anime, Ash le iba a dar una piedra trueno a Pikachu para que evolucionara en Raichu, sin embargo este no la acepta y no evoluciona. Algunos fans posiblemente pensaron que esto era planeado para que en un futuro Pikachu evolucionará a Pikachu con otro tipo de piedra, y no a Raichu. La segunda razón es que en Pokémon Rojo y Azul hay un tipo que nos intercambia un Electrode si le damos un Raichu.
después de habérselo intercambiado, si le hablamos otra vez, él dirá que su Raichu ha evolucionado. Muchos creían que era la prueba irrefutable que demostraba que verdaderamente Pikachu existía en rojo y azul. Sin embargo, lo que les acabo de decir es en realidad un error de traducción. Resulta que en las versiones japonesas no le tenemos que intercambiar un Raichu por un Electrode, en realidad nos intercambia un Kadabra por un Graveler. Y como todos sabrán, Kadabra evoluciona por intercambio a Alakazam. En realidad el tipo nos quiere decir que su Kadabra ha evolucionado debido al intercambio. Sin embargo, por el error de traducción nos dice que evolucionó su Raichu. Sin embargo, en ese tiempo muy pocos eran los que sabían que era un error de traducción. Muchos aún pensaban que Pikachu era real y los rumores aumentaban cada vez más. Las especulaciones crecieron increíblemente cuando se produjo durante el verano de 1999 un video musical en donde aparecían fragmentos del corto de las vacaciones de Pikachu, en donde aparecía nada más y nada menos que Marill. En el video musical no mencionaban al verdadero nombre de Marill. Por lo tanto, los rumores aún seguían en pie y cada vez más fuertes. Aunque el video musical estaba en América, el video original de las vacaciones de Pikachu no había llegado a este continente. No fue sino hasta la primera película de Pokémon, Mewtwo contraataca, en donde las creencias de Pikachu llegaron a su fin. Resulta que el corto de las vacaciones de Pikachu fue creado para ponerlo justo antes de la película Mewtwo contraataca. Era extremadamente publicitado tanto la película como el corto. Estaba por todos los foros de internet, por los comerciales de televisión. Muchos estaban emocionados y gritaban lo sabía. Y con toda esperanza y emoción esperaban la película para ver a Pikachu al fin. Imagina la sorpresa que se tomaron los fans. El corto identificaba al Pokémon azul como Marill y no como Pikachu. Marill no era tan fuerte ni raro como decían. De hecho, en el corto se consideraba un Pokémon normal. Muchos se decepcionaron ya que pensaban que realmente existía este Pokémon. Pero en realidad fue un rumor y un Pokébot falso inspirado en el beta de Marill. Ahora mostraré algo importante. Ya vimos algunos Pokébots de Pokémon rojo y azul. Pero en esta parte quiero mencionar a un Pokémon que, a pesar de no ser uno de los Pokébots de la primera generación, fue un Pokémon que destacó debido a su increíble historia y a su increíble similitud que tiene con los Pokébots que se rumoreaban en rojo y azul. Puede que no sea parte de los Pokébots de la primera generación, pero aún así muchos lo consideran un sucesor de los Pokébots y por eso opino que debe estar en este video, aunque no haya estado junto a los Pokébots originales de rojo y azul. Señoras y señores, les presento a Celebi y a su historia. Celebi tiene muchos parecidos a los Pokébots de rojo y azul si lo analizamos detenidamente. Es un Pokémon más fuerte y más raro que los comunes, así mismo como los Pokébots. Su modo de atraparlo es similar a los rumores de los Pokébots y aparte existían muchas especulaciones que giraban alrededor de la Guies Ball y de Celebi. Resulta que en Pokémon Cristal japonés existía una manera de conectar un teléfono móvil a la consola de Game Boy Color. Sin embargo, esta opción fue eliminada en las versiones americanas debido a que los teléfonos móviles no eran muy famosos en ese tiempo en América. En la versión japonesa, después de tener los 250 Pokémon, se tenía que descargar un archivo con el teléfono móvil conectado a la Game Boy Color con su respectivo cable. Después de haber descargado el archivo tenías que ir al centro Pokémon de Ciudad Trigal. En la versión japonesa el hospital es muy diferente a la versión americana, como pueden ver. Al salir del centro Pokémon, la recepcionista te dará una Pokébola, la Guies Ball. Luego se debe ir al pueblo Azalea a hablar con César y nos dirá que debemos esperar 24 horas porque él necesitará analizar la Guies Ball con más detalle. Un día después tendremos que ir a hablar con él. Pero notarás algo extraño durante el evento. Los árboles del encinar se empezarán a mover de manera extraña. César te pedirá que vayas al encinar y que te lleves la Guies Ball ya que la necesitarás.
Tendrás que ir al encinar y luego llegar al altar en honor al guardián del bosque. Tienes que ponerte delante de él y darle al botón A. Luego de hacer esto habrá un mensaje que te dirá que hay un agujero en donde la Guies Ball encaja perfectamente. Y un mensaje aparecerá que te preguntará si quieres poner la Guies Ball en el hueco. Al darle sí, Celebi llegará volando y te retará a una batalla, puedes capturarlo si quieres. A primera vista parece que fuera un simple truco falso creado por un fan, pero aunque no lo crean esto es real. Sin embargo no se puede hacer este truco en las versiones americanas, solo en la japonesa de Pokémon Cristal. En el anime de Pokémon la Guies Ball y su aparición. La profesora Ivy, encargada de analizar la Pokébola misteriosa, llamó al profesor Oak, debido a que no sabía exactamente qué era ni para qué servía. Oak se la queda para analizarla, sin embargo por más que la hubiera analizado quedó con la misma incógnita de para qué servía. Oak decide enviar la enigmática Pokébola a Kurt, o mejor conocido como César en su contraparte en los videojuegos, para que investigara más sobre ella. Después de dársela a Kurt, la Pokébola misteriosa fue olvidada para siempre y no se volvió a mostrar en el anime. Después de varios años el misterio fue desentrañado, gracias a una entrevista que le realizaron a Masamitsu Hidaka podemos confirmar que adentro de esta Pokébola sí había un Pokémon, y no es nada más ni nada menos que el Celebi tan especulado. Además en esa entrevista se reveló que esa Pokébola estaba por tener una historia de suma importancia en la trama de la temporada de Johto. Sin embargo, se decidió mejor poner a Celebi como protagonista de la cuarta película, convirtiendo la existencia de la Pokébola Guies con un Celebi adentro en un evento innecesario, por ende se decidió hacer que Ash entregara a la Pokébola a Kurt, y de ahí no volver a tocar más el tema, con la esperanza de que los fanáticos se olvidasen de esa Pokébola tarde o temprano. Tanto en el anime como en los juegos el pueblo americano no sabía mucho sobre la existencia de Celebi en su tiempo. Tanto en la primera generación como en las otras siempre han habido cosas bastante curiosas, ya sea en los juegos, en el anime, o en el manga. Aunque la época dorada de los Pokégox haya acabado en rojo y azul, siempre existirán rumores y mitos, ya sean falsos como verdaderos. En la actualidad, siempre habrán alguno que otro mito similar a los Pokégox como Celebi, los fakes de Pokémon de las nuevas generaciones, Diancie, la transformación súbita de Kalinki, entre otros. No importa la generación, siempre ha habido al menos uno de ellos. Rumores, especulaciones, mitos y cosas escondidas dentro del código del juego siempre han estado alrededor de esta franquicia que son imposibles de ignorar. Definitivamente esta franquicia es extremadamente curiosa y enigmática. Pero esto es lo que la hace más genial. Nos vemos en el próximo video y dale like si te gustó el video.